Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Totus Tus, el programa de la consagración total a Jesús por María. Recuerden que estamos llevando esta consagración a través de sus pantallas cada 8 días para que ustedes también nos sigan allí desde sus casas. Ojalá tengan un cuadernito, una libretica de apuntes para que apunten todos los temas los cuales estamos llevando en esta consagración. Pipe, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Henry, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a tener un tema bien interesante, bien especial. El tema se titula La tentación. ¿Es buena, es mala la tentación? ¿De dónde proviene la tentación? Para que ustedes ahí en sus pantallas, allí desde sus casas, nos sigan. Pipe, ¿qué dices tú de la tentación? Yo creo pues que la tentación es algo que nos abarca a todos. Quisiera hacer la pregunta en un coliseo lleno total y que levante la mano. ¿Quién no ha sido tentado? Y de seguro que nadie la levantará, porque la tentación nos ha llegado a todos. La tentación es algo que como humanos lo tenemos por nuestra debilidad, por nuestro pecado original. Por eso tenemos siempre esa inclinación hacia el mal y tenemos esa tentación allí para nosotros hacernos caer. Hay que tener en cuenta, y eso es lo que vamos a ver a raíz de este programa y a medida que avance, que la tentación no es el pecado. El pecado es el consentir esa tentación, Henry. Claro que sí, Pipe. La tentación no es pecado. De hecho, Jesús fue tentado. Recuerden ustedes en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús va al desierto en ayuno de oración 40 días. A los 40 días el demonio fue a tentarlo. Cuando le dice allí, si realmente eres hijo de Dios, toma estas piedras y conviértelas en pan. Después lo sube al alero del templo y le dice, mira todo lo que ves acá, mira, todo esto es mío. Si te postras y me adoras, todo esto yo te lo daré. Luego le dice, tírate de aquí abajo, porque está escrito que los ángeles cubrirán y protegerán a su Dios para que su pie no tropiece con piedra alguna. Pero Jesús fue tajante, enérgico en rechazar todas estas tentaciones. Miren también que Jesús fue tentado, pero él inmediatamente rechazó estas tentaciones. ¿Por qué? Porque el demonio, el trabajo del demonio es tentar. Eso es lo que hace el demonio, tentar. Por eso nosotros decimos en el Padre Nuestro, cada que rezamos el Padre Nuestro, no nos dejes, Señor, caer en la tentación. Nosotros también, nuestra carne, por la concupiscencia, la misma carne nos tienta. Lo dice San Pablo, lo dice Santiago, perdón. La misma carne nos tienta a nosotros, en Santiago 1:14, por la concupiscencia. ¿Cómo así que la concupiscencia? Pues sí, nosotros hemos nacido con el pecado original. Con el bautismo se borra el pecado original, pero no se borra la concupiscencia. ¿Cuál es la concupiscencia? La inclinación al mal, la inclinación a los deseos de la carne. También lo dice San Pablo en Romanos 7:15. No sé por qué, dice él, no sé por qué hago el mal que no quiero y el bien que deseo hacerlo, no soy capaz de hacerlo. Reconozco con eso que la ley es buena, porque no todo lo que habita en mí es malo, es pecado, pero la gracia de Dios es la que me sostiene. Entonces nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos en nuestro ser la inclinación siempre a lo malo, siempre a la carne. Por eso nosotros siempre tenemos que pedir la ayuda de Dios, la ayuda de nuestro Señor para no caer en estas tentaciones, Pipe. Claro, muy bien, ahora que lo decías, lo del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no pide que no tengamos tentaciones. El Padre Nuestro, lo que nos enseñó Jesús en esa bella oración es, ayúdanos, no nos dejes caer en la tentación, ayúdanos a no caer en la tentación. Y el mismo Señor nos da el remedio para las tentaciones, porque estoy seguro que todos nosotros hemos tenido tentaciones. Nos dice el Señor en el capítulo 26 de San Mateo, velad y orad para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por lo que nos decía Henry, nuestra carne es débil, nuestra carne nos llama al pecado, pero por eso tenemos que estar muy atentos y muchísima oración. Tranquilos, todos tenemos tentaciones. Hay muchos que quizás empiezan la vida de conversión, este camino espiritual, y empiezan a asustarse un poco porque empiezan a tener muchísimas tentaciones. No se preocupen por eso, y muchos grandes santos recomiendan que ante las tentaciones no hay que pararle mucho bolas, muchas orejas, ponerle muchísima atención porque vamos a perder muchísimo el tiempo en eso. Hay que dejarlos así. Como decía San Agustín del diablo, el diablo es como un perro pero amarrado.
lo podemos sentir que nos ladra, pero si tú te la acercas o algo, te va a morder. Pero si tú no le pones atención, no le pones cuidado, no te va a pasar nada. Ponte en esta situación, vas caminando por un callejón y te empieza a ladrar un perro. Desde allí, desde una casa, qué sé yo, a cierta distancia. Tú te pones a asustarte y empiezas a mirar y no sabes qué hacer y empiezas a tirarle piedras, un montón de cosas. El perro va a seguirte ladrando y a ladrarte y a ladrarte. Pero si tú no le pones cuidado, sigues y pasas desapercibido, sigues tu camino o agachas tu cabeza simplemente y sigues hacia adelante, no te pasará nada. Eso mismo pasa con la tentación. Si tú no lo consientes, estás seguro de que no estás cometiendo pecado. Claro que sí, Pipe. La tentación obviamente no es el pecado, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso nos dicen los grandes santos que tenemos que combatir las tentaciones con mucho ayuno, con mucha oración. Por ejemplo, San Francisco de Asís, San Benito, cuando tenían fuertes tentaciones de la carne, ellos se quitaban sus vestiduras, sus ropas. Una vez lo hizo San Benito, se quitó sus ropas en un frío terrible, se quita la ropa, se tira a un rosal, así sin la ropa, a dar vueltas. ¿Para qué? Para vencer las tentaciones de la carne. Obviamente no vamos a hacer todo esto, pues sería muy complicado, pero sí tenemos que tener ciertas bases para vencer esto. No podemos consentir la tentación. El sentir no es pecado. Por ejemplo, tú vas por la calle, si eres hombre o una mujer ve a un hombre o un hombre a una mujer, siente como cierta atracción, pues la mira, la admira, pues no es malo. Lo malo es empezar a maquinar, a consentir a esa persona que acabas de ver. Eso sí es pecado. O por ejemplo, tú tienes un momento de ira con alguien, pero rechazas ese momento de ira. No es malo, pero si tú empiezas a maquinar, a pensar cómo vengarte, cómo desquitarte con la otra persona que te ha hecho mal o que te ha dicho algo, allí ya has caído tú en la tentación. Nosotros no podemos consentir la tentación. Lo que pasó con Adán y Eva al principio, ¿qué pasó? Eva se puso a hablar, a conversar con el demonio. Claro, entonces allí el demonio aprovechó para infundirle su tentación, para que cayera. Eso no lo podemos hacer nosotros no podemos empezar a consentir, a dialogar con la tentación. Tenemos que cortar de raíz con eso como le hizo Jesús. Vamos a una pausa y ya regresamos en su programa Totus Tus. Seguimos en su programa Totus Tus con este tema tan interesante, la tentación. Henry, quisiera hacerte una pregunta que al igual que muchísimas personas he tenido esta duda y me ha surgido muchísimas veces. ¿Dios nos tienta? Pues Santiago es muy claro en su carta. Primera de Santiago, capítulo 1, versículo 13 dice: ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba. Porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Dios no nos prueba, aunque Dios sí permite que seamos probados. Dios muchas veces permite que nos sucedan cosas para que nosotros cambiemos. También San Pablo nos advierte, San Pablo nos dice, Dios no va a permitir que nosotros tengamos cargas o tentaciones por encima de nuestras fuerzas. Aunque Dios va a permitir muchas veces estas cosas, pero no lo va a mandar Él, para que nosotros pues cambiemos y para que nosotros tomemos experiencia de todas estas cosas. Un buen profesor, ¿qué hace cuando examina a sus alumnos, cuando les hace un examen? Pues él les hace un examen para que ellos se eduquen bien, para que ellos sean unas personas buenas, profesionales en este tema. Lo mismo que una persona cuando en el deporte también prueba a sus personas. Él las prueba para que cada vez siga venciendo más obstáculos y cada que tenga una competencia pues ya se haya practicado en esto, haya practicado en este obstáculo, pues no le quede tan difícil cuando tenga una competencia de verdad. Entonces Dios no nos prueba, pero permite las pruebas, Pipe. Claro, ya me quedó muy claro. Y así puedo entender un poco lo del capítulo del Evangelio de San Mateo en 4.1, también empiezan las tentaciones, que el Espíritu con E mayúscula
fue quien llevó a Jesús al desierto, pero no fue ese espíritu quien lo tentó. Claro, me queda muchísimo más claro eso. Y empiezo a ver también la bondad de Dios y la misericordia de Dios en esos casos, porque de las tentaciones se pueden sacar muchísimos provechos. Es más, uno de ellos que es muy importante es el conocimiento de nosotros mismos. Y ya que vamos en esta segunda parte de conocimientos de nosotros mismos, es importante empezar a ver las tentaciones. Pero ¿por qué las tentaciones nos hacen conocer a nosotros mismos? Por la simple razón de que muchas veces uno por orgullo se siente muy confiado, sabemos nuestras capacidades, pero cuando llegan las tentaciones empezamos también a ver nuestras debilidades, empezamos a ver que no somos tan fuertes como creemos y empezamos a ver que sin Jesús, sin Dios, nada podemos hacer, Henry. Claro que sí, sin Dios no podemos hacer nada, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Dios. Solo en el Señor lo podemos hacer todo. También decía San Pablo, en mi cuerpo se ha quedado un aguijón de Satanás para que yo no me quede tranquilo, para que yo siga luchando, para que yo siga peleando. Hay que seguir luchando, hay que seguir peleando. Efesios 6:13 dice, la lucha en este mundo no es contra personas de carne y de hueso, no, la lucha es contra demonios, contra espíritus. Tenemos que estar preparados para esa lucha. Si yo te digo, por ejemplo, a ti, Pipe, que vamos a la selva, pero que tenemos que llevar un arma poderosa, porque allí hay un animal, pongámosle el filecántropo, un animal que nos puede matar. Yo te digo a ti, el filecántropo, tenemos que ir preparados para enfrentarnos con este animal, pero tú dices, el filecántropo, tú pronto piensas que el filecántropo es un animal grande, un león o un tigre, y tú te llevas un changón, una pistola para combatirlo, pero resulta que llegas allí a la selva y te das cuenta que no es un animal grande, que el filecántropo es un pequeño bichito que te pica y te puede matar. Tú no vas a ir con la pistola o con el changón a matarlo, va a ser imposible matarlo. O viceversa, que tú digas un filecántropo y tú digas, debe ser un bichito, una abejita, y tú lleves raid o lleves algún insecticida para matar este bichito, y cuando llegues allí y el filecántropo no es un bichito, sino que es un animal grande, como un tigre, como un león, y tú vas a llegar así con el spray a echarle al león, pues obviamente no lo va a matar, no le va a hacer nada. Entonces nosotros debemos ir bien preparados, tenemos que saber qué es lo que nos tienta, tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades, realmente a qué nos estamos enfrentando, como un soldado cuando es preparado allí en su batallón, es preparado y se le explica cuál es su enemigo, cómo es su enemigo, cómo ataca al enemigo para poderse defender. Así nosotros debemos también aprender, conocer cómo es nuestro enemigo, cuál es nuestro enemigo para podernos defender, para poder luchar. Hay muchas personas que se sienten inseguras porque creen que no tienen las armas para ese combate espiritual. Porque uno hablaría de armas, piensa en miles de cosas, pero las armas espirituales para combatir a la tentación son sencillas. La oración, la mortificación, parte importante, porque muchas veces nuestra inclinación hacia el mal hace que nuestra voluntad esté viciada. Y con la mortificación empezamos a fortalecer nuestra voluntad. Y nos enseñan muchísimos remedios sencillos que podemos hacer a diario con pequeños momentos de mortificación. Un ejemplo sencillo, cuando te suena el despertador, en un lapso mínimo y máximo también de 5 minutos, levantarse y tender tu camita, eso es rápido. Comer las cosas que no te gustan, callarte una palabra que en ese momento quieras decir pero que no hay necesidad de decir, son maneras de empezar a mortificarte. Bañarte con agua fría, un montón de cosas con las que tú te puedes mortificar, y con poquitas cosas, con cosas pequeñitas, vas a hacer que tu voluntad sea más fuerte, y en el momento que llegue la tentación tendrás más poder más dominio sobre tu cuerpo, sobre tus pasiones, y estoy seguro que así, con la gracia de Dios, podrás vencer. Claro que sí, Pipe. Recuerden, nosotros tenemos 3 potencias, el alma tiene 3 potencias, la voluntad, la memoria y el entendimiento. La voluntad, parte importante, o sea, el único que decide eres tú. Dice el Señor, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, ténganle miedo al que puede matar su alma. El demonio no puede matar tu alma, el demonio sí pone la tentación para que caigas, pero el que puede matar tu alma es el pecado que tú mismo puedes consentir. Cuando llega la tentación tú tienes solo 2 opciones,
o rechazarla o caer. Nosotros te recomendamos que la rechaces, como lo hizo Jesús. Rechazó inmediatamente esa tentación, la arrancó de raíz. Entonces nosotros tenemos la voluntad. Cuando caemos es más fácil que volvamos a caer frecuentemente. Por eso tenemos que siempre parar, siempre estar prestos a alejarnos. El mejor remedio para no caer en la tentación es de huir de las ocasiones de pecar. Sal de ahí, corre de esas ocasiones de pecar. Esa es la mejor arma que nosotros podemos tener. Vamos a una pausa y ya regresamos en su programa Totus Tus. Seguimos en su programa y en este tema bien interesante, la tentación. El demonio anda como león rugiente, dice San Pedro, buscando a quien devorar. Ustedes han visto esos documentales de Discovery por allá en la India, cuando los leones van y cogen las manadas, ven una manada y allí ven sus presas para devorar. Lo primero que hace el león es dispersar la manada y se encargan solo de una presa, para poderla devorar. Cuando la manada se logra dispersar, el león logra ganar. Entonces se centra solo en su presa, la cogen, la devoran, la matan y se la comen. Así es el demonio. Por eso es tan importante que nosotros estemos en comunidad o en familia, que oremos en familia o que pertenezcamos a alguna comunidad o que estemos en esta gran comunidad que fundó nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica, para que nosotros no seamos dispersados como lo quiere hacer el maligno. Tenemos que nosotros estar unidos. Esa famosa frase que es verídica: familia que reza unida, permanece unida. Cuando estamos solos, mira lo que puede hacer el demonio. Yo puedo tomar esta hoja así sola, la puedo romper, la puedo destrozar. Y así lo puede hacer el demonio. Pero si yo tomo todo este libro con todas sus hojas y logro romper todas sus hojas, se me es imposible romperlo, porque están todas unidas. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si estamos unidos en oración, si estamos unidos en familia, el demonio no nos va a poder atacar tan fácil. La tentación no nos va a poder destruir, no vamos a caer tan fácil en la tentación, porque habrá alguien que estará orando por nosotros, habrá alguien que nos estará animando, que nos estará ayudando para que nosotros no caigamos, Pipe. Qué importante es la vida en comunidad y qué importante también en ese camino espiritual y especialmente para vencer la tentación tener en cuenta estos dos pequeños punticos que son importantes. El primero, la desconfianza en sí mismo y el segundo, muchísima confianza en Dios. ¿Por qué desconfianza en sí mismos? Porque muchas veces nosotros nos creemos capacitados para aguantar lo que podamos y hay personas que uno ve, por ejemplo, con una lavadora, una nevera, un objeto que es demasiado pesado y la persona se llena de fuerza. No, yo soy capaz, yo soy un berraco, yo tengo suficiente fuerza. Y trata y empieza a levantarla y puede que la levante, pero no sin antes poder sufrir un esguince, un desgarro o sufrir alguna hernia por esa fuerza mal hecha que hizo. Así pasa también cuando nosotros nos ponemos a exponer al peligro. Nos dice sabiamente el eclesiástico: el que ama el peligro, en él perecerá. Porque nosotros tenemos que ser desconfiados. Y le pasó, cuenta la historia a un amigo de Agustín, de San Agustín, que se creía muy confiado y le decía: no, yo voy a ir a esa fiesta porque yo ya sé qué es lo que es bueno, yo ya sé qué es lo que es malo, yo ya sé cómo debo comportarme, tranquilo, no hay problema. Le avisaba al sabio: no vayas por allá, no te conviene ir por allá. No, pero es que yo ya sé qué es lo que es bueno. Listo, hermano. Se fue para allá y al principio nos cuenta la historia que tenía los ojos tapados y no miraba nada, él diciendo: yo soy capaz de resistir, pero medio abrió un poquito la mano, vio por ese ojo y empezó a deleitarse con todo lo que vio, terminó viendo el todo y terminó participando de ese espectáculo al que había ido. ¿Todo por qué? Por confiar en sí mismos. Y así nos puede pasar a muchísimos de nosotros. Nos creemos con suficientes fuerzas. Ah, no, es que con mi novia puedo hacer esto porque es que yo ya sé hasta qué punto llegar. Es que con estas amistades yo puedo llegar porque con ellos sé hasta qué punto llegar. Ah, tomarme un traguito. Yo sé qué tanto puedo tomarme porque sé hasta qué punto llegar. No podemos ponernos
a especular hasta qué punto podemos llegar. Tenemos que de raíz ser parados, ser radicales y decir, yo no voy con esto, yo no hago esto, yo no voy aquí, yo no voy allá. Hay que ser prudentes y huir de las ocasiones de pecar, Henry. Claro que sí, Pipe, lo dices muy claro, hay que huir de las ocasiones de pecar. Los orientales dicen que en una batalla la mejor defensa es salir corriendo. Por eso nosotros decimos, es mejor decir, aquí corrió un cobarde, no que aquí murió un valiente. Tenemos que ser así, tenemos que ser valientes, pero para salir corriendo, no para empezar a consentir allí las tentaciones. Pipe también lo decía, muchas veces nosotros nos creemos fuertes, no, yo me tomo un traguito y aguanto, yo mismo soy capaz de controlarme. Si tú has tenido la inclinación al licor, tú mismo te conoces y tú sabes que te tomas un traguito y tú no eres capaz muchas veces de parar, sino que sigues y sigues hasta que caes en una gran borrachera y en un grave pecado. Entonces nosotros no podemos consentir el pecado. Debemos y tenemos que erradicar esas tentaciones y no darnos pena de decir que proclamamos la fe en Cristo, que nosotros estamos con Dios, con Cristo. Dice el Señor, si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. No tengamos respetos humanos, no hagamos las cosas simplemente por aparentarle al mundo. No, hagamos las cosas por aparentarle a Dios. Allí vamos a tener nuestra gran recompensa. Todo aquel que persevera en la fe, en el camino, tendrá una gran recompensa. Dice el Señor, el reino de los cielos son para aquellos que perseveran, para aquellos que sigan luchando. Hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Si tú has caído en la tentación, tristemente, hay que decirlo, caemos fácilmente, pero no importa, retoma fuerzas, retoma la gracia de Dios, como le dijo el Señor a San Pablo, mi gracia te basta. Volvamos a revestirnos de la gracia del Señor. Si hemos caído en la tentación, si hemos caído en el pecado, revistámonos ante un sacerdote, confesándonos con la gracia del Señor. Y así nosotros vamos a ir siendo purificados en esta gracia y vamos a llegar fácil y rápido al cielo, Pipe. Es importante lo que dijo Henry, porque yo sé que a partir de este programa vas a tener en tu mente, tu pensamiento, un deseo ardiente de santidad. Pero en ese caminar vamos a caer muchas veces. Y no nos podemos quedar ahí y empezar a preguntarnos, ¿y Dios dónde está? ¿Y qué se hizo Dios? ¿Y Dios no me colabora en nada? No, Dios siempre ha estado ahí ayudándole y te estará ayudando siempre que tú lo necesites y siempre que tú se lo pidas. Un ejemplo, una gran santa que tenía unas tentaciones fuertes contra su pureza, unas tentaciones contra la fe duras y fuertes. Y en ese momento se le apareció Jesús y desaparecieron esas tentaciones. Entonces la santa le hace el reclamo a Jesús. ¿Y tú dónde estabas, Señor, cuando tenías esas tentaciones? Y le dijo, hija mía, yo estaba allí dentro de ti. Yo era aquel que te decía que esto era malo, que esto no te convenía. Si yo no hubiera estado contigo en ese momento, de seguro que tú habrías caído. Y así nos pasa a nosotros. Dios siempre está con nosotros. Dios es esa vocecita que nos dice a nosotros, hijo, esto no te conviene, no hagas esto, no hagas aquello. Nosotros podemos o callar la voz de Dios o hacerle caso a la voz de Dios. Y estoy totalmente seguro que cuando le hacemos caso a la voz de Dios, Él mismo nos dará las fuerzas para poder vencer esa tentación. Y la tentación cada día nos hará más fuerte. La tentación cada día nos hará unas personas con un alma más madura y con un alma más dispuesta a amar a Dios con todo el corazón. Claro que sí, Pipe. Velad y orad para no caer en tentación. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos llegado al final de este programa. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico consagracion@teleamiga.tv o visitar nuestra página en internet www.lazosdeamormariano.net y dejarnos allí sus comentarios acerca de este programa. Muchas gracias, que Dios los bendiga y seguiremos viéndonos en este su programa Totus Tus.